muchas gracias por invitarme. Enhorabuena por la iniciativa. La verdad es que cuando me invitaron pensé que yo estaba lejos, digamos, por mi profesión del mundo de las startups, pero me ha servido para aprender mucho sobre ello. Este foro, es muy importante, se ha sentado ya en el calendario, está en su tercera edición, cosa que no todo el mundo consigue. Y es una maravilla, y lo comprobé ayer en el tren, ver a tanta concentración de talento y de ideas en un mismo lugar. Eso es lo que llamamos el ecosistema emprendedor, y estamos todos de acuerdo en que los emprendedores se conozcan entre sí, se hablen, se ayuden, compartan experiencias, es fundamental. Una cosa que comprobé ayer era que este evento no está solamente dedicado al ecosistema emprendedor de Andalucía, sino al de toda España y aún de más allá. Pero empecé por buscar algunos datos del excelente informe del referente sobre ecosistema en toda España. Entonces, Andalucía tiene 589 empresas tech. Son los datos de impacto del año pasado que me parecieron bastante impresionantes, y creo que era importante resaltar, porque seguro que en este año 2024 serán aún mayores. Pero veamos cómo está Andalucía en este tema. En el informe del referente, como digo, aparecen 589 empresas de tech, y en las diversas clasificaciones que se hacen de startups, scale-ups, techs, etcétera, suele estar la cuarta o la quinta en algunas clasificaciones, lo cual no está mal, pero tenemos que aspirar a ser los segundos. Antes decía Diego, por alusiones, que yo había dicho que Andalucía no debía creerse especial, y quería hacer una distinción. Andalucía es especial, yo soy andaluz y lo sabemos todos, pero es peligrosísimo creerse especial. Es lo mismo que ser guapo o creerse guapo. Ser guapo debe estar bien, creerse guapo es un error. Pues no debemos creernos especiales, sino trabajar como todo el mundo lo haría si no tuviera la dotación que tenemos nosotros. Cataluña, Madrid, Valencia o el País Vasco están por delante de Andalucía. Si buscamos algo más de datos, tenemos una presencia también que es la cuarta o la quinta, o incluso menor. Dejadme que vaya de arriba abajo en bolsa. En bolsa, desgraciadamente, en el mercado continuo que llamamos, que es el IBEX 35 y las siguientes 100 empresas más o menos, las empresas andaluzas o con sede en Andalucía suponen el 0,4% de la capitalización bursátil, es decir, prácticamente nada. En BM Growth, que es el siguiente escalón, la verdad es que ahí el dato inicial, al verlo, 21, maravilla. Lo que pasa es que de ese 21%, el 19% es una empresa que es general de centros comerciales, es decir, si quitamos a esa Socimi, el resto vuelve a estar en torno al 2%. En Scale Up, que es un mercado de creación más reciente, es un 9% la presencia de empresas andaluzas, y en el entorno premercado también hay unas cuantas. Un dato que tal vez sea interesante contrastar es que en el MARF, mercado alternativo de renta fija, que es el mercado en el que emiten deuda las empresas que no son las grandes empresas de este país y que son fundamentalmente no cotizadas y generalmente más pequeñas, Andalucía tiene una presencia del 2%. Esto, a la hora de hacer este dato, ahora ya es el 3%, pero el 2 o el 3% de las empresas que emiten en el MARF. Frente a eso, Andalucía tiene, recordemos, el 18% de la población española. El País Vasco tiene un 5% de la población española, pero el 15% de las empresas emisoras. Entonces, yo creo que esto es un tema que nos tiene que hacer comprender que tenemos mucho que crecer y mucho que tirar para adelante. Y es que el ecosistema emprendedor del que estábamos hablando y del que se ha hablado tanto hoy es clave. Pero el título de mi presentación hace referencia a la otra mitad de la ecuación, que a menudo se da por supuesta, como si hubiera un grupo dado de inversores y los inversores, vamos a hablar con los inversores. Pero yo creo que ese es un polo, digamos, que hay que cultivar y que fomentar, porque no crece solo. Es lo que llamo el ecosistema inversor. Y vamos a hablar de ello no solo en Andalucía, sino en Andalucía, en España y en Europa, porque creo que es un punto débil, son unos pies de barro que tiene toda la economía europea y que en Andalucía es igual de importante. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿en Andalucía o en España o en Europa faltan emprendedores e ideas o falta capital? ¿Qué podemos hacer al respecto? La realidad es que para crecer y para innovar hacen falta las dos cosas, idea y dinero.
una sin la otra no sirven para nada. Pues bien, para juntarlas entre sí están precisamente los mercados financieros, BME entre ellos, pero también los fondos de Venture Capital, de Private Equity o de deuda privada. Ese es un tema, no solo digo los mercados públicos, al que todos en BME dedicamos muchas horas, así que podemos hablar de ello yo creo que con conocimiento de causa. Y el diagnóstico, de nuevo, que es bastante general, es que tenemos un ecosistema de ahorro, ecosistema inversor poco desarrollado para lo que deberíamos de tener. El problema, como veremos, se da a todos los niveles, Andalucía, España y Europa. En Andalucía, este foro es una muy honrosa excepción y aunque no hay muchas cifras de inversores basados en cada comunidad autónoma, creo que tenemos todos claros, los emprendedores de aquí, que para buscar dinero se acaba yendo casi siempre a Madrid o a Barcelona o al extranjero. Lo cual no es ninguna tragedia, estamos integrados en sistemas más grandes, los inversores no tienen que ser de Andalucía, pero tener capital más cerca sin duda ayuda. Os invito a una pregunta: ¿por qué hay tanto emprendedor en Silicon Valley, California, si no es porque hay un montón de dinero en Silicon Valley? Las ideas y el capital se buscan entre sí y se atraen. Cuanto más capital tengamos disponible para invertir cerca, más financiables serán nuestras startups. Pero permitidme que amplíe el foco a mercados más amplios, que también sufren de lo mismo. Lo que quiero decir con esto es los mercados públicos, que es el otro extremo, por supuesto, del sistema financiero, sirven para captar dinero para las empresas que crecen. Y, como veis, durante muchos años seguimos haciéndolo. Es cierto que ha habido una tendencia decreciente desde los años de reconstrucción de balance, si se quiere, después de la crisis del 2008, pero 2002, 2023, 22, 23 y 24 están aumentando. Ha habido relativamente pocas IPOs, como todos sabemos, no solo en España, sino en toda Europa, pero ha habido también bastantes ampliaciones de capital. Sin embargo, el importe captado en los últimos 20 años, si miramos más allá de las cifras absolutas, si vemos el origen de los fondos, veremos que España sufre un poco de lo mismo que decíamos de Andalucía. El capital que actúa en nuestras bolsas es cada vez más de origen foráneo. El 49% del volumen o de la propiedad de las acciones españolas está en manos extranjeras y, por cierto, no ha parado de crecer. Y no ha parado de crecer porque el 100% sigue siendo el 100% y la propiedad de las acciones en manos de españoles no ha ido bajando. Es decir, no ha hecho más que bajar. Venimos desde el 75% o algo así hace 10 años. Entonces, si vemos lo que ocurre en el capital privado, pues vemos que ocurre un poco lo mismo. Es decir, las empresas españolas atraen inversión, pero el capital que viene es en buenísima medida internacional. Vemos ahí 132 inversiones, 4.800 millones, mucho menor el capital gestionado por gestoras con base en España y algún elemento de gestoras españolas invirtiendo fuera. Pero es que si miráramos más allá, las gestoras españolas con base en España, ¿qué limited partners tienen? Casi todos son extranjeros. El origen suele ser Estados Unidos o Canadá o Australia o los países árabes de sus fondos soberanos. Eso creo que es muy importante porque es un elemento de debilidad que hay que empezar a afrontar. Y luego hablaré de por qué creo que tiene esa importancia. Con frecuencia, sobre todo los medios, confunden la marcha del índice bursátil con la canalización del ahorro. Una y otra cosa están relacionadas, pero son diferentes. Cuando oímos hablar muchas veces al gobierno también de que la economía española va muy bien, pues bueno, la compañía española va muy bien, quiere decir ha crecido respecto al año pasado o ha crecido respecto a 2 años, pero hay que mirar más allá, aparte de las cuentas de resultados, como estáis en una empresa, en los que estáis en una empresa, hay que mirar también los balances, digamos, cómo se ha originado ese crecimiento. En efecto, desde comienzos de 2023, la bolsa española, medida por el IBEX 35, ha sido una de las mejores de Europa. Pero hay que mirar a plazos más largos y medir más cosas. Una cosa que a mí me parece que demuestra que no hemos ido como país tan bien como nos gustaría es este dato. El valor de todas las empresas cotizadas en bolsa o capitalización bursátil sobre el PIB
es una comparación que se puede hacer en cada país. En España ha bajado del 79 al 51% en los 10 años que van del 2013 al 2022. La verdad es que ha subido del 22 al 24 por la subida que os he enseñado antes. Pero lo que es importante de esto es que si además añadimos a eso que menos de la mitad, o aproximadamente la mitad de ellos está en manos españoles, la conclusión es clara. Los españoles tenemos poco ahorro invertido en empresas cotizadas españolas. Los españoles no ahorran, los españoles ahorran y mucho, pero están invertidos en dos cosas fundamentalmente. Inmuebles, el patrimonio inmobiliario español sobre PIB es el 400%, y depósitos bancarios. Yo creo que eso es una mala noticia para los emprendedores. Y es lo que os quiero llamar la atención. No se habla mucho de ello, pero hay que hacerlo. Ello se debe a un cúmulo de circunstancias, en parte culturales y en parte de política económica y de incentivos, por otra parte. ¿A qué me refiero? En enero de este año, BME sacó a la luz el libro blanco de la competitividad de los mercados españoles, en el que identificamos qué cosas se han ido acumulando en nuestra legislación fiscal, en nuestra legislación de inversión, que han hecho que España haya ido perdiendo fuelle en cuanto a capacidad de invertir. El libro os lo recomiendo porque está visible en nuestra página web de BME, pero ahí tenéis el link, en bolsasymercados.es podéis encontrar el libro blanco. Pero una cosa que es interesante eran dos tablas que teníamos del análisis regulatorio comparado. Y esto es comparado con Europa, que luego voy a criticar a Europa respecto a Estados Unidos. Pero España se ha ido quedando atrás. Y francamente ha sido, por cierto, los gobiernos de los dos partidos principales los que lo han ido haciendo. No se ha ido fomentando la organización del ahorro para la inversión productiva a largo plazo. Entonces no se ha ido fomentando la incorporación de empresas, no se han ido fomentando los planes de pensiones. El tema no solo es regulatorio, sino también fiscal. La fiscalidad de los planes de pensiones privados no ha hecho sino empeorar. La fiscalidad de los fondos o de las SICAVs también empeoró y se les echó muchas de ellas de España. Se han ido quitando incentivos a la inversión o a la salida a bolsa, tanto para los inversores como las empresas, y muchos incentivos que están en directivas europeas y que otros países ya han adoptado, pues nosotros aún no lo hemos hecho. Es decir, que se pueden hacer muchas más cosas, tanto por el lado de las empresas como, y eso es en lo que me quiero centrar, en el lado de la formación de capital. Las recetas que suele emitir la OCDE, que es quien hace estas cosas, suelen hacer énfasis en instrumentos de inversión a largo plazo, fondos de inversión exentos y fondos de pensiones, y mucho formación financiera. Tal vez es injusto decir que no se habla de ello, porque se habla cada vez más. Y se habla no solo en España, sino en Europa, en particular cuando se la compara con Estados Unidos. De hecho, o a mí me lo parece porque me dedico a ello, de repente todo el mundo habla de ello. En mi mesa cae cada semana un nuevo informe sobre este tema, desde ESMA, que es la Autoridad de los Mercados Financieros, FESE, Federación Europea de Bolsas, el informe Letta, el informe Draghi, nuestro libro blanco, la OCDE. Todo el mundo está hablando de ello a nivel europeo. Son informes todos ellos sobre lo que necesita hacer Europa respecto a su economía en general. Luego hablaré un poquitín más de detalle, pero el informe Draghi, famoso, que es el que ha tenido más recorrido últimamente, habla de que, francamente, para seguir existiendo, dice él, pero para poder estar presente en la revolución de la descarbonización, de la digitalización, estar presente en defensa, estar presente en todo, Europa necesita invertir unos 800.000 millones de euros anuales en estas cosas, que son 4% del PIB. 750.000, 800.000 dice. Él habla de que hay que invertir ese dinero y que hay que abrir aún más los mercados interiores en tres sectores concretos de energía, telecomunicaciones y bancos. También, aunque recibe menos atención de los medios, y además es que está un poco oculto en uno de los capítulos, sobre cómo financiar todo ello. El sistema financiero, recordemos, es el sistema circulatorio de la economía. Para invertir 800.000 millones tienen que ponerlos alguien. La OCDE, como digo, está también en ello y eso es muy buena noticia. La OCDE está ahora mismo elaborando un informe sobre los mercados y el ahorro en España y debo decir que cuando lo hizo sobre Suecia hace ya 15 años revolucionó completamente la manera de
ahorrar de los suecos y puso en marcha un boom de la financiación y del emprendimiento a la larga en Suecia que todavía están disfrutando. Así que tengo grandes esperanzas sobre ese informe que se publicará en diciembre. Pero entre los muchos datos que mencionan estos informes, hay alguno en particular que a mí me hiela la sangre y me refiero a este. Estos son los compromisos por pensiones que cada país europeo tiene respecto a su PIB. Recordáis que antes decíamos que España tenía un 50% de bolsa sobre PIB. Pues tiene un 500% de compromisos de pensiones sobre PIB. Es el país de Europa que más tiene, el que menos tiene es Dinamarca. Eso quiere decir varias cosas. Uno, pagamos pensiones relativamente generosas y relativamente altas, pero segundo, que es lo segundo que me hiela la sangre, es que la columna verde indica qué activos hay respaldando esos compromisos de pensiones. Fijaros que hay 3 países que tienen compromisos de pensiones más o menos fondeados, que son Holanda, Suecia y Dinamarca. Entre Holanda, Suecia y Dinamarca tienen 40 millones de habitantes, que es bastante menos que España. Tienen el 62% de los activos de pensiones que hay en Europa entre esos 3 países. Y eso me parece algo muy preocupante. Por supuesto, los planes de pensiones que vemos son... En España, la verdad es que por justicia hay una rayita verde al principio, pero es que es absolutamente mínima, es del 9%. La situación... Digo, no solo está en los planes de pensiones, también se puede ahorrar de otra manera, por ejemplo, fondos de inversión. Pero si miramos ese datos, también vemos que estamos generalmente por debajo. El tema general de lo que estoy diciendo es que tenemos poco ahorro financiero distinto de depósitos. Los fondos españoles no solo han crecido menos desde 2008 que la media de los países comparables, es que además están relativamente poco invertidos en acciones cotizadas y en listed y en unlisted equity. O sea, están sobre todo invertidos en otros fondos de inversión que suelen ser extranjeros y mucho en deuda, casi todo en deuda, por otra parte como Italia, como Alemania. Encima, bueno, pues eso ha ido evolucionando de esta manera. Como vemos, sigue habiendo bastante poco en equity sobre el total. Son fondos relativamente pequeños, son más grandes que los fondos de pensiones, pero están relativamente poco invertidos en acciones y menos aún en acciones españolas. ¿Cuál es la clave del plan Draghi? La prensa llama mucho la atención sobre que la clave del sistema financiero es que hay que quitar la fragmentación de los mercados, que todas las bolsas europeas deberían ser una. Naturalmente, nosotros que estamos en una de ellas, pues eso nos parece que no es tan importante, pero sobre todo es que eso yo creo que es confundir, si se quiere, el alto del ancho del cubo que tenemos que llenar. Reunir los mercados todos en uno, pues pondría el dinero que hay ahorrado en Europa en un solo sitio, pero sigue habiendo todos los mismos demandantes que tenían que haber. Es decir, no mejora, no pone más agua en el embalse. Juntamos un solo embalse de todos los embalses que hay en Europa, tendremos un embalse más grande, pero no más agua. Yo creo que la clave es poner más agua en el embalse. Draghi identifica ese dinero de 750.000, pero, como digo, en general se habla de pues Europa emitirá deuda, pero eso solo desplaza la pregunta. ¿Quién va a comprar esa deuda? ¿O quién va a repagar esa deuda cuando haya que repagarla? La respuesta la tenemos delante. Nosotros mismos, los europeos. ¿Pero cómo? Esta parte se ha comentado menos, pero también está en el informe. El desarrollo del segundo y tercer pilar de pensiones, los planes de pensiones ocupacionales o los individuales, y también vamos a ver ahora mismo unos datos comparativos con USA y con el contraste del norte-sur. Todo ello se contiene bastante bien en esta frase sacada literalmente del informe Draghi. El nivel de activos de pensiones en Europa, ese grupo de columnas azules y verdes que mostré, el nivel de activos de pensiones es el 32% del PIB frente al 142% del PIB en Estados Unidos. Pero es que además en Europa hay 3 países que tienen algo y el resto no tiene básicamente nada. ¿Eso qué quiere decir? Pues que esa falta de ahorro europeo afecta a los emprendedores y os afecta a todos, porque debéis encontrar financiación más lejos. Se suele decir, es verdad, que el capital viaja y que hoy estamos en un mundo interconectado y que todo es instantáneo y que tal, y que no sé qué. Pues el capital viaja, pero los viajes tienen coste. Él viaja y a pesar de lo que suele decirse, la distancia no ha muerto.
Entonces, ¿por qué se emprende más en Estados Unidos o por qué muchos emprendedores europeos acaban mirando o incluso yéndose a Estados Unidos? Pues los datos de pensiones sobre PIB son bastante significativos. Este dato acaba en 2022, en 2023 y 2024 han subido muchísimo más, pero de nuevo, sobre PIB, Estados Unidos tiene una cifra altísima y España, que por supuesto tiene un PIB que es una fracción, lleva clavado en torno al 9-10% desde el año 2002. Hemos perdido 22 años a base de no hacer lo que habría que ir haciendo, que es haber puesto en marcha la bola de nieve para que todo se ahorrara. Los datos de pensiones sobre PIB son significativos, pero en dinero de verdad lo son aún más. La combinación de un PIB mucho mayor y unos ahorros sobre PIB mucho mayores hace que el patrimonio de los fondos de pensiones americanos era de 35 billones, o sea, millones de dólares en el año 2022. Frente a eso, España tenía 166.000 millones. La proporción entre una cifra y otra es de 210 veces. Diré, bueno, que Estados Unidos es más grande. Estados Unidos es 7 veces más grande que España. De ahí a 200 veces quiere decir que hay 30 veces más de ahorro de pensión por persona que en España. Eso es tremendo, yo creo. Entonces, algo parecido ocurre con otros sitios, pero también me gusta llamar la atención sobre abajo. Chile y Colombia tienen menos población que España. Chile nos ha adelantado. Chile, si os fijáis, los años 2001, 2005, 2000 tal, ¿por qué? Porque puso en marcha su sistema de bola de nieve, si se quiere. Entonces, esto tiene efectos claros. Todos nos preguntamos mucho en Europa, desde luego en la bolsa estamos todo el día preguntándonos qué tiene Estados Unidos que no tiene Europa. Y esto se transmite aquí. Desde el año 90 hasta el 2008, básicamente Europa y Estados Unidos fueron razonablemente igual en cuanto a los índices. Desde el 2008, Estados Unidos nos ha dado una paliza a Europa absolutamente impresionante. Y eso, ¿por qué ocurre eso allí? Pues la clave son muchas cosas, pero una clave que recoge bastante la clave de todo esto es lo que estaba diciendo de organización del ahorro. Los americanos tienen, mitad izquierda del gráfico, muchísimo menos dinero que los europeos del 27 en depósitos bancarios y muchísimo más dinero, sobre todo invertido en equity directamente o en fondos de inversión directamente. ¿Eso qué quiere decir? El ciclo del ahorro y la inversión es clave para el desarrollo y la inversión. No solo hay que tener ideas, hay que poder llevarlas a escala y eso requiere capital. Y para crear capital no hay atajos. Hay que ahorrar y hay que canalizar bien el ahorro. Respecto a si hay soluciones para España y para Europa, tengo buenas y malas noticias. La buena es que esto tiene solución. La mala es que la solución es larga y requiere que cambiemos de hábitos. Iniciativas como esta de Al-Andalus es importantísima, pero hay que fomentar también, no sé por qué no se ven aquí unas flechas que tenía que haber, pero la idea es que esto es un círculo y que inversores van al mercado, que va a empresas que producen crecimiento que se retorna a los inversores. Hay que fomentar también el ahorro financiero. Andalucía, ¿qué puede hacer? Un poco más. Por ejemplo, copiar a Madrid en cuanto a incentivos para invertir en BM Growth. España, por supuesto, puede hacer mucho más. Suprimir, para empezar, el impuesto de transacciones financieras que penaliza la inversión minorista en la bolsa. Restaurar los límites de aportación o de deducción a las pensiones privadas. No perseguir demagógicamente a quien ahorra mediante el impuesto de patrimonio o el impuesto de grandes fortunas, etcétera. Y Europa también. Los europeos tienen que ahorrar más financieramente y poner ese ahorro al alcance de las ideas de los emprendedores. Solo así tendremos, pero hace falta ponerlo en marcha y tener paciencia, 10 o 20 años, solo así tendremos el ecosistema financiero necesario para probar al ecosistema emprendedor. El sistema americano de ahorro, que os he mostrado los resultados, tiene su centro en las famosas cuentas 401K. Las cuentas 401K se pusieron en marcha en 1978 por un presidente que, por cierto, luego fue bastante poco histórico, que fue Jimmy Carter. Es un tío que una vez que tuvo un mandato y fue derrotado muy rápidamente. Bueno, pues aquello puso la semilla y 46 años más tarde tienen el pedazo de sistema que tienen. Llegado a este punto, siempre tengo la sensación
de que la audiencia tiene la misma cara que tiene quien ha ido al médico esperando una píldora que le cure de sus males hoy, y el médico le ha dicho que tiene que hacer más ejercicio, comer menos, dejar de beber y de fumar y tener mucha paciencia. Así que me gustaría poder recomendaros algún atajo, pero lo cierto es que no lo hay. Y de hecho la persecución sucesiva de atajos durante 20 años es lo que nos ha hecho no estar donde tendríamos que estar, de nuevo, España y Europa. Pero, en fin, como estoy delante de emprendedores, creo que entenderéis. Tenemos que tener paciencia, tener perseverancia y, como los buenos emprendedores e inversores, mirar a largo plazo. Tan importante como el ecosistema emprendedor es el ecosistema inversor. Los dos tienen que ser cultivados, no nacen de la nada, y el ecosistema inversor requiere tiempo. Pero no me cabe duda de que tenemos el talento. Trabajemos todos en desarrollar la otra mitad de la balanza. Muchas gracias. Y, por cierto, una cosa, mañana tendréis que escuchar a Jesús González Nieto, que hablará de cosas mucho más prácticas sobre cómo salir a bolsa las empresas que estáis aquí, pero eso se lo he dejado a él para mañana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, David. Además, qué pequeño placer, porque voy a contar un secreto. Yo creo que usted seguramente ni se acuerda porque no hemos coincidido en el tiempo, pero yo estuve 4 años en ese parqué de la Bolsa de Madrid cubriendo el cierre para la agencia EFE y guardo un recuerdo inmejorable de BME, concretamente, y de la Bolsa de Madrid, que es un ecosistema impresionante. Cuando quieras volver. Muchísimas gracias, de verdad. Fuerte aplauso de nuevo para David. Gracias.